Entonces, la mayoría de los medicamentos se unen a proteínas. Ahora, las proteínas normalmente que van a utilizarse como transportadores son la albúmina. La primera. La albúmina va a transportar especialmente aquellos fármacos ácidos débiles. Ácidos débiles. ¿Sí? Por eso les he dicho que los fármacos pueden ser, tienen un pH ácido o una pH alcalino. La morfina, por ejemplo, es alcalina. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿quiénes transportan fármacos ácidos débiles? Las proteínas. ¿Y quiénes transportan fármacos álcalis o bases débiles? Globulina alfa 1. La alfa globulina. O en algún texto he leído globulina alfa 1 ácido o ácido. ¿Sí? Pero la globulina alfa. Muy bien. Bien. Una vez que se distribuye en los tejidos, va a cumplir su función. A esto se va a encargar la farmacodinamia. Ahora, la distribución puede alterarse. Se altera la distribución. ¿Sí? ¿Qué factores alteran la distribución? Por ejemplo, las enfermedades. ¿Qué enfermedades? La hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Enfermedades degenerativas, enfermedades con cáncer. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en el organismo? ¿Cuántas proteínas tenemos? Porque las proteínas son bien importantes. ¿Verdad o no? ¿Cuánto es lo normal de proteínas? 7 a 8 gramos decilitro. Y de las proteínas, el más importante de ellos es la albúmina, que casi es la mitad, 4.5 a 5 gramos decilitro. ¿Verdad o no? Y cuando hablamos de hipoalbuminemia o hipoproteinemia, nos referimos a hipoalbuminemia, que especialmente cuando es menor a 3 gramos o 2.5 gramos decilitro por abajo. Por esas personas que son delgadas, que no pueden engordar por algún tipo de enfermedad. ¿Cuánto de proteína tenemos que consumir al día? Por kilogramo peso. Eso en bioquímica. Sí, creo. Por kilogramo peso. Por kilogramo en los adultos, 0,5 gramos por kilogramo peso. Y en los niños, en niños y embarazadas es 1 gramo por kilogramo peso. Y si la actividad metabólica aumenta, puede ser hasta 1.5 gramos por kilogramo peso. O cuando se hace actividad física, cuando hacen halterofilia, en el gimnasio, todo eso. Muy bien. Vamos al metabolismo. Bien. Ahora les voy a decir lo más importante de todo esto que estamos viendo, todos los medicamentos, ¿ya? Cuando hablamos de metabolismo, una vez que el paracetamol ha cumplido su función, ¿sí? Sus metabolitos no se van a quedar en el cuerpo, tienen que ser eliminados. Ahora, ¿cuál es el problema? La mayoría de los medicamentos, ¿de qué tipo son? Les he dicho. Para que se absorban. Liposolubles. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer pis, ¿por dónde se eliminan las sustancias tóxicas? ¿Por la orina, por las heces o por los pulmones? Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero normalmente, ¿por dónde? Por la orina. ¿Orinan ustedes grasa, aceite? Es agua, ¿verdad o no? La orina es netamente agua. Entonces, el agua con el aceite no se puede mezclar. Como la mayoría de estas sustancias, o de estos, todos los medicamentos, la mayoría son liposolubles, tienen que eliminarse ¿por dónde? Por el riñón, la mayor parte. Para que se eliminen por el riñón no tendrían que ser liposolubles, tendrían que convertirse en ¿qué? Hidrosolubles. Ahí está la clave. Todo eso nos va a indicar el metabolismo. Entonces, el metabolismo tiene dos acciones o dos funciones. Uno, la primera va a ser inactivar ¿qué? Inactivar el fármaco, porque si no, a ver,
un medicamento no dura toda la vida, no consumes un medicamento y no va a hacer efecto toda la vida o todos los días. Tiene su tiempo de vida, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. O por ahí, si alguien consume, por ejemplo, Viagra, no va a estar todos los días. Como ¿Verdad? caballo. No. ¿Como caballo, como buzo? ¿O qué dicen ustedes? ¿Tiene su tiempo de vida o no? Porque tiene que cumplir su función, pero y tiene que degradarse. Eso tiene que degradarse. Entonces, eso va a ocurrir en el metabolismo. Primero, el metabolismo tiene dos fases, ¿ya? Dos fases. O al metabolismo también se lo conoce como biotransformación. Tiene dos fases. En todos los textos está esto. Si hay alguno en tres fases, no. En todos está dos fases. Vayan a leer todos los libros de farmacología. ¿Tienen que decir cuántas fases? Dos. La primera fase va a ser de inactivación. Y la segunda fase, primera y la segunda fase, va a ser de volver el medicamento hidrosoluble para su eliminación. Sencillo, ¿verdad? Ahí es lo más sencillo. Tiene dos fases. La primera, ¿qué es? Inactivar el Medicamento. fármaco. Y la segunda es la eliminación. En la primera fase, inactivar el fármaco, todo esto es bioquímica pura, va a ser mediante la oxidación, reducción, hidrólisis. Oxidación, reducción especialmente, hidrólisis. Y la segunda de eliminación va a ser por conjugación. Añade bioquímica, ¿verdad? No, se la tienen que... O sea, la base para la farmacología es bioquímica. Ya vamos a repetir lo que estén aplazándose en el examen. La biotransformación, ¿cuántas fases tiene? Los de atrás. Dos. ¿Cuántas fases tiene? Dos. ¿Cuáles son? La primera fase de inactivación, donde los fármacos van a estar a un proceso de óxido-reducción. Y la segunda fase es de eliminación, donde va a haber conjugación, para volver el medicamento hidrosoluble, para que se pueda eliminar por el riñón. Parece sencillo, pero es lo más complejo. En la primera fase de inactivación, van a actuar ahí unas enzimas. ¿Quién sabe qué es? Lo voy a firmar ahorita. 3 firmas. ¿Qué ha dicho eso? Ya, entonces te lo firmaré. ¿Qué ha dicho? Citocromo P450. Ah, eso. P450. Ha dicho, ¿no? Sí. La proteína. Son enzimas. Enzimas. ¿Cuáles, muchachos, entonces? ¿Quiénes van a producir? ¿Quiénes van a hacer? ¿Quiénes van a inactivar estos medicamentos que son liposolubles? ¿Cuál vos? Esto vos haréis, ¿sí? Y aquí van a entrar las preguntas de examen. Biotransformación. Muchachos, la una no importa. Esto debería ser dos teóricas. Biotransformación. Bien. La biotransformación tiene dos fases. Fase 1 y fase 2. Fase 2. La fase 1 está... Quienes van a intervenir son los citocromos. Citocromos. CIP. Citocromos y CIP 450. Así se abrevian en todos los textos. Citocromos. CIP 450 se llama. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran estos citocromos? Para que entiendan, el metabolismo o la biotransformación se da en un órgano. ¿Cuál es el órgano? Hígado.
Se da especialmente en el hígado, en el intestino delgado y en el intestino grueso, pero especialmente en el intestino en el hígado. Por eso todos los medicamentos tienen efectos adversos siempre cuando consumen mucho sobre él y sobre los riñones. Sobre los dos especialmente. Porque ¿dónde se van a inactivar? En el hígado. Entonces, en las células hepáticas, los hepatocitos, ahí están los citocromos. ¿En qué organelo? Retículo endoplásmico. En algunos textos está liso y otros jugoso, pero está en el retículo endoplásmico, que es un orgánulo membranoso, ¿verdad? Que comunica el núcleo con la membrana endoplásmica, membrana celular. Bien. Ahora, hay más de 50 tipos. Más de 50 tipos. En algunos dice más de 50, en otros yo leí que son más de 80. Sí, no, pero son bastantes. ¿Y están enumerados, perdón? Sí. Ahora, este 450, ¿de dónde sale? Pues tienen que saber todo. No todo tiene su porqué. 450 subtipos. Es el valor de difracción de esa enzima, 450 nanomol. Ahora, normalmente de los 50, 3 nos va a interesar, 3, porque son los 3. De esos 3, el primero es el que actúa sobre 50, va a actuar sobre por el 50% de los medicamentos, de todos los medicamentos que hay. Es el CIP citocromo 3A4. El citocromo CIP 3A4. Este 3 nos indica la familia, esta la subfamilia, y el 4 es el gen donde se produce. Es el primero. ¿Quién va a actuar sobre el metabolismo? ¿Quién es sobre la biotransformación de la mayoría de los medicamentos? ¿Cuál? Citocromo 3A4. Ese es el más importante. O sea, hay más de 50, pero el que más trabaja es este. Es el obrero. El segundo, CIP 2A6. 2D6. Citocromo 2D6. Ese actúa sobre otros 25%. ¿Sí? Y el tercero es el CIP citocromo 3C8. 12C8. Ahora la bibliografía les voy a dar. En la mayoría de los textos, estos dos están. En todos los textos, los dos primeros. Y este tercero está en Goodman y Gilman. La bibliografía es de Goodman y Gilman, por si acaso. ¿Sí? Ahí vayan. Porque ahí está más completito. ¿Sí? En el de Katzun no está separado, pero no está tan completo. En el de Velázquez tampoco. En el de Goodman y Gilman. Me van a preguntar siempre de dónde he sacado. Yo les voy a decir, para que ustedes puedan ver. Aunque yo normalmente, ¿qué texto manejo? Katzun. Katzun, claro. A ver, Goodman y Gilman, la última edición es la 14, no sé si ha llegado. Ahí sí hay COVID, pero en la 13ª no hay COVID porque es del 2018, 19 ha salido. Entonces no hay COVID. ¿O no? Pues, a veces es bueno actualizarse en fármaco además, porque los libros que son Velázquez y demás, no han salido nuevas ediciones desde 2019. ¿Habrá COVID hacia atrás? No. ¿Es verdad o no? Bien. ¿Han entendido, verdad? Han entendido esto. Entonces, ¿estos qué van a hacer? Van a hacer que la molécula o el fármaco se inactive y lo vuelven un poco más hidrosoluble. ¿Sí? Estos son los citocromos. ¿Sí? Ahí. Ahora aquí, esto es preguntas de examen auxiliar, donde sean. Esto ya no es necesario. Estos medicamentos que les voy a dar a continuación sirven para todos. ¿Sí? Para todos. Anótense. Entonces, ¿quiénes son los que inactivan? Les he dicho, los citocromos.
Ahora, hay algunos medicamentos que inducen. ¿Qué quiere decir? Inducen. Hacen que se formen. ¿Que se formen qué? Citocromos. Eso se llama inductores. Y hay otros que se llaman inhibidores. Esos hacen que no haya citocromos. Estos se llaman interacciones medicamentosas. Todas las interacciones medicamentosas están con esto. Hay medicamentos que hacen que aumenten los citocromos, que haya más citocromos. Y cuando hay más citocromos, ¿se va a inactivar más rápido o más lento el medicamento? Más rápido. Cuantos más citocromos hay, el medicamento se va a inactivar más rápido. Un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo dolor. ¿La carbamazepina? No, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. La carbamazepina, sí, es un antiepiléptico, anticonvulsivante también utilizado, antineurítico. Tiene muchos efectos. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes aprendan. Si yo consumo, por ejemplo, un analgésico, el diclofenaco, todos conocen, ¿verdad? Es un antiinflamatorio analgésico. Muy bueno el diclofenaco. Si hay un medicamento que aumente bastante citocromos y me inyectan diclofenaco, ¿el diclofenaco durará su acción? ¿Por qué? Porque se va a biotransformar muy rápido, se va a inactivar muy rápido. Ahora, si hay medicamentos que inhiben, hacen que no haya citocromos y me inyectan diclofenaco, ¿el diclofenaco se inactivará? No, va a seguir con su función. O sea, no va a tener dolor, te puedes lastimar, un día, 2 días, nada. Te lastimas 3 días después de haber consumido diclofenaco, nada. Porque no tiene citocromos. Pero ¿cuál es el lío? Los metabolitos van a llegar a lastimar ¿qué órganos? El hígado y el riñón. Por eso, inductores e inhibidores. Por eso, no hay que consumir medicamentos con otros medicamentos. ¿Y cuáles son? Empezaremos por los inductores. Ya, el que ha dicho uno. Pero el que no es el más importante. Vamos a ver. Inductores. Fenobarbital. Ya, la fenitoína. ¿Sí? Rifampicina. Cimetidina. Los más importantes. ¿Qué no? Ya, la carbamazepina. La fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, todos son de la misma familia. Hipnóticos, ¿sí? Anticonvulsivantes, hipnóticos, sedantes, todos son de la misma familia. Entonces, ¿ya se han anotado los principales? Fenobarbital, rifampicina, cimetidina. Esos son inductores. ¿Sí? Ahora vámonos con los inhibidores. El más importante es el ketoconazol, antiprotozoario, ¿no? Micótico, ketoconazol. Otro. Eritromicina. Uno más. Ketoconazol, eritromicina y ¿qué? No, los azoles son todos los ketoconazol. ¿Ya? Aquí nos falta la glicofulvina también. Ya. Glicofulvina. Es un antimicótico para cuando hay micosis a nivel capitis. ¿Sí? Aquí hay uno que se me ha ido, que es bien importante. Bien, a ver muchachos, voy a repetir. Si ustedes consumen, por ejemplo,
fenobarbital, y ¿pueden consumir otro medicamento? No, no va. ¿Por qué? Lo va, ¿Qué va a pasar? Va a hacer que el otro medicamento no cumpla su Función. Si ustedes consumen rifampicina, ¿pueden consumir otro medicamento? No. ¿Por qué? Porque va a hacer que el otro medicamento, ¿qué? No cumpla su función. Se metabolice o se biotransforme muy rápida, se inactive muy rápidamente. ¿A eso qué se llama? Interacción medicamentosa. Van a averiguar, por favor, en todos los textos ahí, van a sacar 5 de cada uno. ¿Ya? 5 de cada uno. Les he dado 3, aquí 4, aquí falta 2 más, pero ahí es un poco menos este. No he olvidado una laguna mental, por falta de glucosa debe ser, muchachos. Inhibidores como fenigrina y carbamazepina. No, inductores. Sí, funcionan los dos. Inductores son. La carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital. Sí, funcionan, pero fenigrina y carbamazepina. Ah, claro, los dos medicamentos. Cuando no da efecto, puedes dar. Pero el problema es que no va a cumplir su función. O sea, tendrías que darle más Si le das cada 24, tendrías que cada 12 horas. Ahora, ninguno no puedes dar. No es bueno dar más de 2 medicamentos. Les he dicho al principio, ¿verdad? Siempre solo uno. Ahora, si le das esto, si le das con otros medicamentos, no va a cumplir su función. Tendrías que parar uno y darle el otro. O sea, si está con fenobarbital y ese paciente necesita, por ejemplo, diclofenaco, ¿qué van a hacer? Tienen que quitarle el fenobarbital. Tienen que darle el diclofenaco. Eso se hace. ¿Ya? Eso es. Eso. Ahora, si una persona está consumiendo ketoconazol, aquí me olvidé. Ketoconazol. ¿Sí? El ketoconazol es para las micosis se utiliza. Es un imidazol, ¿ya? El ketoconazol, le dan ketoconazol, pueden darle, por ejemplo, paracetamol. ¿Qué va a pasar? Se inactiva. O le pueden dar un antiasídmico. ¿Qué va a pasar? El antiasídmico va a seguir su función constantemente, porque no se va a inactivar. Si le dan eritromicina, de la misma forma. Esos dos medicamentos. Pero el que más grave es jugo de toronja. El jugo de toronja es inhibidor. Ahora, si ustedes quieren seguir con su analgésico por una semana, toman jugo de toronja, van a seguir. Pobre hígado, pobre riñón. Entonces, si esto sí, de memoria, apréndanse. Estos, de memoria. Porque en todas las clases, desde la práctica 3 hasta la práctica 50, interacciones medicamentosas, por ejemplo, interacciones medicamentos. ¿Con qué medicamento no le puedes dar? Por ejemplo, te dicen la vancomicina, ¿con cuál no le das? Con el eritromicina. Ya, ¿o con cuál otro medicamento más? No, ¿con cuál? Con ketoconazol o con fenobarbital. Interacción medicamentosa, por ejemplo, de la digoxina. ¿Con cuál medicamento no puedes dar digoxina? ¿No le puedo dar? Sí. Con cualquiera de estos, ya sean inductores o inhibidores. ¿Verdad? En interacciones medicamentosas, basta que sepan los 6 con cualquiera. Por ejemplo, la ceftriaxona, ¿con qué medicamento no le puedes dar? Eso. ¿Verdad o no? O la warfarina, ¿con qué medicamento no le puedes dar? Warfarina es anticoagulante. Ya. Con ninguno de estos, cualquiera de estos tienes que decir. No puedes mezclar. También jugo de toronja. O los derivados del jugo de toronja. ¿Sí? Toronja no es parecida a la naranja. Ah, ya. Eso es lo que respecta a la primera fase, ¿verdad? En la primera fase se ha inactivado y se ha vuelto un poco hidrosoluble. Les explicaré así para que entiendan. Supongamos que este es el fármaco químicamente, ¿ya? Químicamente, así. Cuando sufre la biotransformación, en la primera fase, lo primero que se va a hacer siempre es aumentar ¿qué? Un grupo oxidrilo. ¿Para qué? Para que sea más hidrosoluble. El medicamento al principio no tiene. Pero cuando colocas esto se va a inactivar, porque ya no vas a conocer sus receptores, ¿sí? Y se vuelve hidrosoluble.
Ahora, la segunda fase, pero no es totalmente hidrosoluble. La segunda fase es donde se vuelve totalmente hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a aumentar otro, aquí se va a aumentar otro, aquí es lo correcto, es así, o así, ¿verdad? Ya va a ser más hidrosoluble y se va a eliminar. Y para que suceda esto, la segunda fase se denomina conjugación. ¿Y se va a conjugar con qué? Con ácido glucurónico, con ácido glucurónico, ya sea por conjugación, acetilación o metilación. Y hay otro compuesto que es bien importante, glutatión, el glutatión. Por eso el glutatión es bien importante. Glutatión se va a conjugar con glutatión para que se vuelva hidrosoluble. El glutatión es esto. Así como los medicamentos que sirven, la mayoría de las personas se llegan a intoxicar con medicamentos. Los que no tienen recursos económicos altos, ¿con qué se intoxican? Como con aspirinas. Los que no tienen recursos con las órganos fosfaticidas, ¿o no? Por ella, chan. En vez de ir a matarse por el puente de las Américas, nada. Antes de ahí se suicidaban, ¿verdad? ¿O no? Hasta hay libros. Todos los asesinos, todos los que se han muerto por el puente de las Américas se han tirado. Hay textos escritos. Pero no. La mayoría porque es por órganos fosforados. Cuando les matan los pequeñitos, problemas económicos, ¿verdad o no? Tóxicos. Ahora, los que tienen plata, los de la clase alta, no se van con órganos fosforados. ¿Qué utilizan? Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Diazepam, clonazepam, barbitúrico. Porque ellos normalmente están estresados, las señoras depresivas, entonces toman unitos. Pero cuando quieren suicidarse, se intoxican de las dos formas. ¿Verdad o no? Eso es lo que sucede. Ahora, uno de los medicamentos con los que pueden llegar a intoxicarse es el paracetamol. ¿Cuánto cuesta el paracetamol? 5 por un peso, 3 por un peso, ¿o no? ¿Qué? ¿En serio? ¿Perdón? ¿6 por un peso? ¿Quién ha dicho 6 por un peso? El paracetamol cuesta, por eso, a ver muchachos, cuando a ustedes les duele la cabeza, un dolor, solamente paracetamol. O sea, si consumen mucho paracetamol van a tener pero el paracetamol, por eso dicen, solamente sabes recetar paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol es uno de los mejores, es el mejor antiinflamatorio. No es antiinflamatorio, analgésico, antipirético, es el mejor. Si ustedes no consumen ningún otro analgésico y solamente consumen paracetamol, les va a hacer efecto. ¿Sí? Pero si consumen medicamentos más fuertes, el paracetamol nos va a hacer efecto. Por eso tienen que cuidar de no consumir medicamentos, porque los otros medicamentos cuestan más. Claro. ¿Qué te conviene más? 5 por un boliviano o 10 bolivianos por una pastillita. ¿No? En farmacología todo es dinero. La Bayer, por ejemplo, es la empresa más grande y multimillonaria. La Bayer, ¿qué produce? ¿Qué produce? La Bayer. La Bayer es la empresa farmacéutica alemana más grande del mundo, ¿no? Acá ni fútbol ven Bayern de Múnich, no ven nada. Ya ves. Los fármacos, muchachos, tanto dinero. Por eso hay visitadores médicos cuando tú estás en consulta. Doctor, ¿cómo está? Te dan medicamentos, te dan cositas. A ustedes van a ir a dar. Los visitadores o las visitadoras, doctor, por favor, este medicamento ahorita dan 10, después tome, le regalo un portacelular, le regalo una, todo te regalan, en tu cumpleaños todo viene, todo, aunque no es tan correcto, debería haber una ley sobre el medicamento, ¿sí? ¿O no? Porque lo que tú tienes que recetar no tiene que ser lo que te digan los demás, tienes que dar, eso van a ver, nombre genérico y nombre comercial, siempre genérico, no comercial. Bien. Entonces, el glutatión es el que va a volverlo hidrosoluble e inactivar al paracetamol. Porque algunos se intoxican con paracetamol, tienen convulsiones, vayan a morir. ¿Cuál es el antídoto para la intoxicación por paracetamol?
Ya, trae tu cuaderno. N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. Pero, ¿cómo es que ocurre la intoxicación? Consume bastante. Todos consumen, ¿no? Paracetamol cada 6 horas o no. Entonces, el glutatión lo que hace es inactivar. Pero cuando consume más de la dosis requerida, que son 4 gramos por día o 5, entonces el glutatión se acaba y no hay quien inactive. Por eso la persona se intoxica. Por eso la persona se intoxica. Ya una vez que pasa la fase 2, que es conjugación con ácido glucurónico, glutatión por acetilación, metilación, lo que ustedes quieran, el medicamento, el fármaco, los metabolitos ya son inactivos y se van a eliminar, ya son hidrosolubles y se eliminan con facilidad por la orina. ¿Sí? Ahora, en la biotransformación también hay profármacos que se activan, o sea, nosotros consumimos un fármaco que no están activados, que para activarse, ¿dónde se van a activar? En el hígado. ¿Qué fármacos son, por ejemplo, esos? Que se van a inactivar. Consumimos, pero que no van a ser activos esos datos. Tienen que sufrir una biotransformación. ¿En dónde? En el hígado. Anótense. ¿Qué fármaco? El enalapril. ¿Para qué se utiliza el enalapril? Para la presión. Para la presión alta. La hipertensión arterial. El enalapril, ¿conocen, no? El enalapril. Cuando consumen el enalapril es inactivo, pero una vez que llega al hígado se va a activar. Por eso es como profármaco. Y el activo se va a llamar enalaprilato. Otro, la ciclofosfamida. Otro, no sé si el metotrexato. Metotrexato. Es un antirreumático. Ya. Muy bien. Vamos a acabar con la expresión lo más cortito ya. Una vez que ya se ha biotransformado en el medicamento, se tiene que excretar. ¿Y por dónde se va a excretar? Puede ser por tubo gastrointestinal, puede ser por pulmones, pero normalmente es por orina. Puede ser por la leche materna, puede ser por el sudor, puede ser por las lágrimas. Por todos esos lugares se puede excretar el medicamento. Pero el más importante siempre va a ser el renal. Y la excreción renal por 3 mecanismos. ¿Cuáles son los 3 mecanismos? Él sabe bien. Desde tiene que ser para auxiliatura la que estar. Filtración. Ya, muy bien, filtración. Absorción. Primero es filtración glomerular, secreción y reabsorción. ¿Sí? Por esas 3, así de sencillito. Así de sencillito. ¿Cuáles son? Entonces les he dicho. Filtración glomerular, secreción por transporte activo y reabsorción por difusión facilitada. La condición para que se eliminen, ¿cuál tiene que ser? Que los medicamentos o metabolitos no estén unidos a proteínas. ¿Porque las proteínas se filtran? No se filtran. Cuando una persona elimina proteínas, está enferma de los riñones. Ahora, del 100% de los medicamentos, el 20 al 25% no va a sufrir biotransformación, se va a eliminar tal como está. Tal como está. Ejemplo, la morfina. Puede ser. ¿Sí? Se elimina tal como está. ¿Ya? Ahora, para concluir, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que consume especialmente la mamá cuando está en etapa de embarazo. Los medicamentos que consumen pueden, si cumplen todas estas fases o cumplen todas estas propiedades, ¿pasa o no pasa la leche? Pasa al bebé, le puede dar de lactar al bebé. Por eso la mujer embarazada no tiene que consumir muchos medicamentos. Y si cumple esto, pasa. Y los efectos van a tener en el lactante. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado.
Otro aspecto, la vasera hematoencefálica. No todos pasan los medicamentos la vasera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque las células tienen uniones estrechas a nivel de la vasera hematoencefálica. Por eso, no todo, cuando uno tiene meningitis, inflamación de las meninges, no todos los medicamentos son efectivos, son muy pocos, antibióticos especialmente. ¿Cuáles son los antibióticos que son efectivos en la meningitis? Cefalosporinas. Ceftriaxona, cefotaxima. Porque ellos sí pasan. Y el que más pasa es el cloranfenicol. Pero no se utiliza porque tiene muchos efectos adversos a nivel medular especialmente. Ahora, cualquier tejido inflamado, cuando hay una inflamación de cualquier tejido, ¿sí?, siempre hay vasodilatación y por eso cualquier medicamento que se les da siempre da efecto, porque aumenta su vasodilatación y aumentan los poros. En las mismas meninges, cuando hay inflamación, aumentan las uniones y pueden pasar los medicamentos, por eso son efectivos. ¿Sí? Y para concluir, ¿qué medicamentos no tiene que consumir la madre o la mamá embarazada? Para que no tenga efectos teratogénicos el pequeñito. Con eso acabamos. No está ninguna en la fila. ¿Quién sabe? Porque si está embarazada no puedes darle tu medicamento, ¿verdad o no? Porque pues embarazada, realmente en los 3 primeros meses puedes producir malformaciones con Teratogenicidad. Ya, muy bien. Entonces, hay 4 grados. Hay grado A, los medicamentos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y X. A, B, C, D y X. Los del tipo A pueden dar, no hay ningún problema. Los del tipo D, A pueden dar. ¿Qué quiere decir? Que se han hecho estudios y no se ha visto que haya malformaciones o alteraciones en los recién nacidos. Los del tipo B, ¿sí?, hay estudios, pero especialmente en animales, que no hay en hombres. Y que no, en los animales no se ha dado los efectos adversos teratogénicos, pero no hay estudios en humanos. Los del tipo C, hay estudios en animales y hay algunos tipos de alteraciones. Y los del tipo D sí dan alteraciones. Los del tipo X son contraindicados, no tienen que dar por nada del mundo los del tipo D. Entonces, los del tipo D, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Ha dicho ya? ¿Cuál ha dicho? Warfarina. La warfarina, 1. Las estatinas, ¿están anotando? Las del tipo X, por nada del mundo tienen que dar. Son X. Warfarina. X. Estatinas, las del tipo X. Estatinas. Después tenemos a la talidomida. La señorita que está indicando ahí atrás, metotrexate. El metotrexate. ¿Qué es el metotrexate? Es uno de los mejores medicamentos utilizados para la artritis reumatoide. Es el que mejor se utiliza, el que mejores efectos da. Artritis reumatoide. ¿Sí? La warfarina es un anticoagulante, hace que no coagule la sangre. Se utiliza en todos aquellos pacientes que han sido operados del corazón o que tienen trombosis o varices, trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. La warfarina. Las estatinas son aquellos que inhiben a la hidroximetilglutaridcoenzima A. La hidroximetilglutaridcoenzima A es una enzima que es esencial en la producción o síntesis de colesterol, de lípidos. Siempre se me preguntan, ¿ha pasado bioquímica? Sí, estamos acordando. Entonces, sobre las estatinas, ¿sobre cuál actúan? Hidroximetilglutaridcoenzima. ¿A quiénes les da estatinas? A los pacientes que son gorditos, a los que tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, a los que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, eso les da estatinas. Por ejemplo, la atorvastatina, la simvastatina. Eso, ya saben los 3, ¿verdad? Y del grupo D, que no hay que dar también, hay que tener mucho cuidado. El clonazepam,
el alprazolam. Los del grupo D. No les den a las embarazadas los que estoy dando. Para nada. Si les dan, pueden llevar a la cárcel. ¿Cuál es ese? Alprazolam. Hay más ejemplos. Alprazolam. Para la próxima, háganse su cuadrito. Ahí anótense. Grupo A, ¿cuáles, ¿y cuáles pueden dar a las mujeres? Sin problema, les dan nomás. Paracetamol. Paracetamol. Es el grupo B. Vitaminas. ¿Cuál vitamina especialmente? Ah, Ácido fólico. Ya, B9 la B2. Eso denle nomás, si está embarazada, denle, aunque no tenga nada de ácido fólico. No, mejor no. No le. El ácido fólico tiene sus funciones, ¿verdad o no? ¿Para qué, por ejemplo? Tubo neural del bebé. Para que no tenga malformación a nivel del tubo neural. Y otro para cuando está blanco, a la anemia. Por si nace embarazadas, les da ácido fólico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? va a entrar el examen. Ya, cuando lo de aquí. Ya hemos pasado 2 teóricas en uno. Esto de biotransformación es bastante, ¿verdad? Muy bien, vámonos muchachos, gracias. Y estudian lo que les he dicho.